Continuamos con la estructura atómica. Para eso ya vimos el video de lo que fueron los modelos atómicos, pero vamos a representarlo de esta forma, lo que es el átomo. Vean la imagen y vemos el átomo. Para eso ya sabemos que el átomo está compuesto de tres partículas principales, que es el electrón, el protón y el neutrón. ¿Pero qué es el electrón? Dice que es una partícula subatómica que gira alrededor del núcleo y que tiene carga eléctrica negativa. ¿Vale? Electrón negativo. El protón es otra partícula, pero este sí se encuentra en el núcleo y tiene una carga eléctrica positiva. Entonces, si el electrón es negativo, el protón es positivo. ¿Y quién es nuestra tercera partícula? El neutrón. El neutrón tiene carga neutra, o más bien no tiene una carga eléctrica, pero también se encuentra en el núcleo. Entonces en el núcleo está protón y neutrón, y ¿quién gira alrededor? El electrón. Ahora vamos a ver lo que le compete a lo que es un átomo neutro. ¿Por qué se llama neutro? No es que no tenga cargas, sino que debe de tener el mismo número de cargas entre electrones y protones. ¿Por qué ellos dos? Porque son los únicos que generan cargas. Electrones negativos, protones positivos. Si yo tengo 5 electrones, debo tener 5 protones y eso hace que se neutralice mi átomo. Ahí tenemos un ejemplo del hidrógeno, que es la imagen, la primera, la de en medio, que es la del hidrógeno, y hay una esfera roja, ese es el protón, y si tiene un protón debe tener una esfera azul, que es el electrón. En este caso el hidrógeno no tiene neutrones, entonces uno contra uno. Del otro lado tenemos al carbono. Cuenten los electrones, que son los verdes, van a ver que son 6. Y ahora si cuentan las esferas rojas, que tienen un símbolo más, deben haber otras 6, porque dijimos que si hay 6 electrones, pues debe de haber 6 protones. Del lado izquierdo tenemos un símbolo, bueno, 3 letras, la más grande es la X. ¿Qué significa X? Pues es cualquier elemento de la tabla periódica. Del lado izquierdo tenemos la letra A, que significa el número de masa, y la Z, que es el número atómico. ¿Cómo ustedes van a identificar estos dos valores? Porque luego se los ponen al revés, como si Z estuviera arriba y abajo. Entonces, el número de masa siempre va a ser el valor mayor, o el más grande. Si comparamos un 20 contra un 15, pues 20 es el número de masa y 15 es el número atómico. Ahora vamos a la parte de fórmulas, esas se las tienen que aprender. De todas formas, ahorita vamos a resolver ejercicios sobre átomo neutro y les voy a volver a recalcar estas fórmulas, pero échenle un vistazo. Veamos los siguientes ejercicios. Resolvamos este ejercicio sobre un átomo neutro. Como podemos ver, aquí les recalqué las fórmulas que vamos a ocupar para resolver este problema, donde nos dice que Z, que es el número atómico, es igual al número de protones e igual al número de electrones. O sea que si Z vale 15, P vale 15 y electrones también valen 15. Eso es lo que nos dice esta fórmula. Ahora, la siguiente, el número de masa. El número de masa es lo mismo que si tú sumas la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Recordemos que esto está en el núcleo, estas partículas. Si nosotros despejamos esta fórmula y después sustituimos P por Z, vamos a llegar a nuestra tercera fórmula, que nos dice que el número de neutrones se calcula restando A menos Z, o sea, el número de masa menos el número atómico. Aquí tenemos un ejercicio que nos dice, ustedes tienen el elemento de aluminio. El aluminio tiene un número de masa igual a 27 y un número atómico igual a 13. Y les preguntan, ¿cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene el átomo de aluminio? ¿Qué hacemos? Nosotros podemos resolverlo con estas fórmulas, donde nos dice, si Z vale 13, mi fórmula, la primera dice que Z es igual a P. O sea que si Z vale 13, P también vale 13. Por lo tanto, Z13, P también debe de valer 13. Pero no nada más los protones, sino también los electrones. Estos tres deben tener el mismo número. Entonces, tanto Z como P y como E
deben de ser 13. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cómo calculamos la cantidad de neutrones del aluminio? Nos dice que debo de restar A menos Z. Yo sé que A vale 27 y Z vale 13. Entonces, ¿cuánto es 27 menos 13? Eso nos va a dar 14. Y con eso terminamos con este ejercicio. El aluminio debe tener 13 protones, 13 electrones y 14 neutrones. Ejercicio número 2 de átomo neutro. Ahora tenemos el ejemplo del cloro, pero no nos están dando el número de masa ni el número atómico. Al contrario, los tengo que calcular, al igual que P. Pero para resolver este tipo de ejercicios, por lo menos me tienen que dar dos valores. Con dos valores ustedes pueden obtener todos. ¿Cuáles son los dos que a mí me muestran? El número de electrones igual a 17 y el número de neutrones igual a 18. Regresamos a nuestras fórmulas. Con uno que ustedes identifiquen, ya tienen otros tres. Por ejemplo, yo tengo el número de electrones. Me regreso a mis fórmulas y ¿dónde veo la E? En la primera fórmula. Y me dice que E es igual a P y a Z. O sea que si E vale 17, P también vale 17 y Z también vale 17. Pues procedemos a colocarlos. Dijimos que E 17, protones 17 y Z también 17. Y así de fácil ya obtenemos dos valores. Nos falta el último, que es A. Nos vamos a nuestra fórmula. ¿Y qué fórmula tiene A? La segunda, como podemos ver. ¿Y cómo se calcula el número de masa? Que es la A. Dice que sumando los protones más neutrones. P más N. Identificamos P y N y simplemente hacemos la suma. ¿Cuánto es 17 más 18? Exacto, eso nos da 35. Y así de fácil se resolvió este segundo ejercicio. Ahora, ¿un átomo se puede modificar? Sí, claro. Vamos a ver dos tipos de modificaciones. ¿Qué pasa cuando a un átomo le varía el número de electrones? Ya sea que se le añadan o que se le quiten. A eso se le va a llamar ion. Y un ion es un átomo con carga. ¿Cómo vamos a generar esas cargas? Cuando el átomo pierde electrones, o sea, se le quitan, se va a hacer positivo. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, el ejemplo del átomo de sodio. El sodio debe tener 11 protones, por lo tanto un átomo neutro de sodio debe tener 11 electrones también, 11 contra 11. Pero ¿qué pasa si pierdo electrones? Vamos a suponer que nada más pierde uno. Si tenía 11 electrones, ahora va a tener 10 electrones. Vamos a hacer una simple suma, 11 positivos y 10 negativos, pues se vuelven una resta y me va a quedar 1 positivo. Entonces, por eso es que el sodio se carga con un valor positivo, en este caso nada más 1 positivo, sodio 1 positivo. Y si algo es positivo se le llama catión. ¿Quiénes tienden a formar cationes? Los metales. Los metales tienden a ser positivos, no nada más con una carga, pueden tener 2 o 3, depende del elemento. Ahora, cuando el átomo gana electrones, se hace negativo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el cloro? El cloro tiene 17 protones, por lo tanto 17 electrones. Ahora, si gana un electrón de más, ya no va a tener 17 electrones, va a tener 18. Ahora sumamos 17 positivo y 18 negativo, signos diferentes se restan, ¿no? Y me va a quedar 1 negativo, o sea, va a predominar la carga negativa. Por eso es que el cloro se hace negativo. ¿Y cómo se llama esa carga negativa? Anión. ¿Quiénes tienden a ser aniones? Los no metales. Y también podemos calcular los protones, los electrones y los neutrones de un ion. Veamos cómo. Primer ejercicio de iones. Ahora nosotros tenemos el ejemplo del aluminio. Pero el aluminio es un metal, por lo tanto se le considera catión. Y si es un metal, él debe trabajar con cargas positivas. En este caso, por ser de la familia 3A, debe trabajar con 3 positivas.
Recordemos que mínimo necesitamos dos valores para resolver este tipo de problemas. Ahora, a nosotros nos dan el valor del número atómico, que es 13, y el número de neutrones, que es 14. Tenemos que recordar que en estas fórmulas vamos a tener que eliminar los electrones de la primera fórmula, porque como se convierte en ion, ya no van a ser iguales los electrones y los protones. Entonces, ¿qué puedo obtener con estas fórmulas? Yo sé que Z es igual a P, y a mí me están dando el valor de Z. Z es igual a 13, entonces P debe de valer 13. Calculemos A. A nos dice suma P con N, y si P vale 13 y N vale 14, entonces 13 más 14 es igual a 27. El número de masa es 27. Ahora, por último, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto es nada más de ver esta parte bien. ¿Por qué? Porque dijimos que P ya no vale lo mismo que E, entonces E no vale 13. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos que fijarnos bien en la carga. Es un 3 más. Le vamos a cambiar el signo y va a ser una resta. ¿A quién le vamos a restar? Siempre a P. Si P vale 13 y yo le resto 3, 13 menos 3 es igual a 10. ¿Por qué? Porque recordemos que como es un metal y se convirtió en un catión, el catión tiende a perder electrones. Y si tenía 13 cuando era neutro y ahora perdió 3, pues los restantes van a ser 10 electrones. Segundo ejercicio para iones. ¿Recuerdan este elemento? Lo vimos en un átomo neutro. Es el cloro. Pero ahora hay algo característico en él. Esto que está aquí. ¿Qué podemos ver acá? Que tiene uno menos. O sea que es una carga negativa. Ya no está neutro. Ya está cargado. Y cargado negativamente. ¿Por qué? Porque el cloro es un no metal. Y recordemos que los no metales tienden a ser negativos, y si son negativos nosotros podemos llamarle anión. En este caso sería el anión cloro. Ahora nos dan los valores del número de masa y el número atómico, 35 y 17. Pues vamos a proceder a calcular las partículas subatómicas. Pero ahora, ¿qué va a pasar aquí? Que en esta fórmula dijimos que E ya no va a ser igual a P, porque ya no voy a tener las mismas cantidades de negativos como positivos, porque ya se hizo ion. Entonces vamos a descartar E de esta fórmula. Entonces nos dice Z es igual a P. Si yo sé que Z es igual a 17, pues P tiene que valer 17 también. Ahora, me voy a saltar los electrones. Vamos a ver con los neutrones. Neutrones se queda igual, A menos Z. ¿Cuánto es? A menos Z. 35 menos 17, eso nos da una resta de 18. Ahora, ¿qué va a pasar con los electrones si ya no son iguales que los protones? Así de fácil. Ustedes se tienen que fijar en P. ¿Cuánto vale P? P vale 17. Fíjense ahora en la carga del cloro. Es menos 1. Vamos a cambiarle el signo. Dijimos. Entonces, si es menos, ahora vamos a hacer una suma. Por ejemplo, a ese 17 le vamos a sumar el 1. Y 17 más 1 me da 18. ¿Por qué? Porque dijimos que un no metal tiende a ganar electrones. Y si tenía 17 cuando era neutro y ahora ganó 1, pues va a tener 18. Ahora, ¿qué pasa cuando un átomo cambia pero en los neutrones? Recordemos que los neutrones están en el núcleo. Entonces, un átomo que varía en el número de neutrones se convierte en un isótopo. Y no nada más más bien no va a ser solo un átomo. Pueden haber 2 o 3 o más átomos, pero del mismo elemento, pero que van a tener neutrones diferentes. Entonces, si los neutrones están en el núcleo y el núcleo me da el número de masa,
pues el número de masa también tiene que cambiar, tanto los neutrones como A, que es el número de masa. Pero el número atómico, que es Z, o el número de protones, se va a conservar. En la imagen podemos ver el ejemplo del hidrógeno. El hidrógeno solamente tiene un protón y por lo tanto un electrón. Él no tiene neutrones. Pero ¿qué pasa si a ese hidrógeno le añado un neutrón? Pues el número de masa va a cambiar porque ya no va a ser masa 1, va a ser masa 2. Pero va a seguir teniendo un protón. Vean ahí la imagen y el protón está de color azul y el neutrón que se le añadió está de rojo. Entonces tiene uno azul y un electrón que gira. En la tercera imagen también tiene un azul y un electrón que gira. Esto hace que mi átomo sea neutro. Los isótopos son neutros. No hay cargas como en un ion, aquí no. Pero vieron que se le añaden las bolitas rojas, esos son neutrones. Entonces, si varía en neutrones, varía en el número de masa. Y también podemos calcular cuántos electrones, protones y neutrones tiene un isótopo. Veamos los ejemplos. Ahora vayamos con un ejercicio sobre isótopos. Aquí tenemos este elemento Sb, que es el antimonio. ¿Por qué tenemos dos? Porque recordemos que un isótopo son elementos que tienen el mismo número atómico, pero que van a variar en su número de neutrones. Ahorita vamos a ver con números para que corroboremos bien esta parte. Ahora vamos a utilizar las fórmulas que habíamos visto para un átomo neutro. ¿Por qué? Porque un isótopo no tiene cargas, y si no tiene cargas significa que está neutro. Entonces regresamos a las fórmulas de átomo neutro. Entonces, si yo tengo el valor conocido de Z, que vale 51, dijimos que tanto Z como P como E deben valer 51. Z, P y E deben de valer 51. ¿Cómo calculamos el número de neutrones? A menos Z. Aquí los tenemos. A menos Z es igual a 70. 121 menos 51 igual a 70. Ahora vámonos con el isótopo del antimonio. Pero ahora nos dan los valores del electrón y del neutrón. Pues vámonos de regreso sin problema. ¿Dónde ubicamos electrones en nuestra fórmula? Aquí están. Y dice que si vale 51, P también 51 y Z también 51. Tanto P y Z deben de ser 51. Y ya solamente nos queda un valor de calcular, que es el número de masa. ¿Cómo calculamos el número de masa? Dice que tenemos que sumar P más N, protones más neutrones. Les pregunto, ¿cuánto es 51 más 72? Eso nos da 123. Ahora, chequen lo que tenemos aquí. Nosotros tenemos que es el mismo elemento, pero el número de masa está cambiando. ¿Y por qué cambia? ¿Quién más cambia? Z 51, P 51, E 51. Estos tres no se modifican. Pero aquí estamos viendo que los neutrones también varían. Aquí tenemos 70 y aquí tenemos 72. Entonces, si me varían en los neutrones, eso me va a obligar a que me varíe el número de masa. ¿Por qué? Porque el número de masa me lo da el núcleo. Y si los neutrones están en el núcleo, pues el número de masa también me va a variar. Ya esto se le llama isótopo. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana.